Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Vamos con una historia impactante que ha sacudido al mundo del espectáculo. Lo que ha ocurrido entre Özkan Deniz y Aslenber ha dejado a todos sin palabras. En los últimos días, se ha filtrado una noticia que ha conmocionado a los seguidores de esta pareja. Según fuentes cercanas, Aslenber habría fingido un embarazo para retener a Özkan Deniz a su lado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo reaccionó Özkan cuando descubrió la verdad? Acompáñennos hasta el final para conocer todos los detalles. La relación entre Aslenber y Özkan Deniz siempre fue tema de conversación en los medios y redes sociales. Parecían una pareja perfecta, pero detrás de las cámaras la historia era completamente diferente. Según informaciones reveladas recientemente, Aslenber, desesperada por mantener a Özkan a su lado, tomó una decisión drástica: fingir que estaba esperando un hijo. Todo comenzó cuando Enver notó que Deniz se mostraba distante, con menos interés en la relación y con planes que no la incluían. Ante esto, ella habría pensado que un bebé podría unirlos más. Con pruebas falsas y estrategias cuidadosamente planeadas, le anunció a Özkan la supuesta noticia. Özkan Deniz, al recibir la noticia, quedó en shock. ¿De verdad? No puedo creerlo. Vamos a ser padres, habría dicho con un tono de emoción y sorpresa. Durante los primeros días, él se mostró feliz y comenzó a hacer planes para el futuro, comprando ropa de bebé y hasta hablando de nombres. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo no encajaba. Özkan empezó a percatarse de ciertos detalles que no coincidían con lo que As le había contado. Aunque ella decía que estaba experimentando algunos síntomas del embarazo, Özkan no notaba ningún cambio físico evidente. Además, las citas médicas de As se volvieron cada vez más sospechosas. A menudo, ella le decía que no podía asistir por motivos laborales o porque el médico estaba ocupado. Todo esto sembró la duda en la mente de Özkan, quien comenzó a cuestionar la veracidad de la situación. Un día, Özkan decidió hablar con algunos amigos cercanos de As, quienes, al parecer, también habían notado ciertas inconsistencias en las historias que ella contaba. Al principio, nadie quería creer que As había fingido un embarazo, ya que parecía algo tan extremo que nadie lo habría imaginado. Sin embargo, las pruebas no tardaron en salir a la luz. Özkan descubrió que las ecografías que As le había mostrado eran falsas, y las fechas de los chequeos médicos no coincidían con el calendario que ella le había proporcionado. El choque emocional de Özkan fue devastador. Nunca pensó que As, a quien había amado profundamente, sería capaz de engañarlo de tal manera. Cuando la confrontó, As intentó justificar su acción diciendo que lo había hecho por miedo de perderlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Jugar con algo tan sagrado como la vida de un hijo, le habría dicho Özkan con una mezcla de enojo y dolor. Estaba desconcertado, no entendía cómo ella había llegado a tal extremo para intentar retenerlo. As, al ser confrontada, se derrumbó. Lloró amargamente y trató de explicar su desesperación. Özkan, lo hice porque te amo. No quería perderte, tenía miedo de que me dejaras, habría confesado entre sollozos. Sus palabras parecían sinceras, pero las lágrimas no pudieron borrar el daño causado. Özkan, aunque devastado por la revelación, no podía perdonar lo que había sucedido. La confianza, para él, era el pilar más importante de cualquier relación, y una vez rota, no se podía reconstruir. Después de la confrontación, As intentó en varias ocasiones buscar una reconciliación. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar la relación, pero Özkan había tomado una decisión firme. No podía vivir con alguien que había destruido la confianza entre ellos de tal forma. La tristeza en los ojos de As no fue suficiente para cambiar su resolución. No hay vuelta atrás, As. La confianza es lo más importante y tú la destruiste, le dijo con la voz entrecortada antes de cerrar la puerta de su casa. A pesar de la insistencia de As, Özkan no cedió.
La herida emocional que le causó el engaño fue profunda y, aunque se dieron cuenta de que ambos aún se querían, él no podía arriesgarse a volver a una relación basada en mentiras. Asl, completamente devastada, no sabía cómo salir de la situación. Durante varios días se mantuvo alejada del público y evitó hacer declaraciones sobre el escándalo, mientras intentaba lidiar con la culpa y la vergüenza de lo sucedido. Por su parte, Özkan Deniz optó por apartarse de los reflectores y centrarse en su carrera profesional. Tras el quiebre de su relación con Asl, decidió que era el momento de poner en primer lugar sus proyectos personales. Pasó más tiempo en su estudio, trabajando en nuevos proyectos musicales y en su carrera como actor. A pesar de la presión de los medios y las redes sociales, Özkan no permitió que la controversia afectara su trabajo y su vida profesional. Mientras tanto, Aslenberg, aunque intentó mantenerse alejada del ojo público, no pudo evitar que las críticas y los comentarios negativos llegaran a ella. La noticia de su engaño se difundió rápidamente por las redes sociales, y los seguidores de ambos artistas comenzaron a expresar su indignación y decepción. Muchos se preguntaban cómo alguien tan admirado por su talento y simpatía había caído tan bajo. Sin embargo, Asl también recibió apoyo de algunos amigos cercanos que comprendieron las dificultades emocionales por las que había pasado, aunque no justificaban su acción. A medida que pasaba el tiempo, Asl intentó superar el dolor de la ruptura. Participó en varios proyectos pequeños, pero siempre en segundo plano, sin querer atraer la atención mediática. A pesar de sus esfuerzos por continuar con su carrera, el escándalo seguía siendo un tema de conversación en las redes sociales. Muchos seguidores seguían cuestionando sus intenciones, mientras otros le brindaban su apoyo, recordándole que todos cometemos errores. Ambos, Asl y Özkan, se enfrentaron a la difícil tarea de sanar sus corazones rotos. Para Özkan, fue un proceso de reconstrucción personal y profesional, mientras que Asl pasó por un proceso de reflexión, buscando entender sus propios temores y motivaciones que la habían llevado a tomar una decisión tan drástica. Ambos, aunque en diferentes caminos, compartían el dolor de la traición y la decepción. La historia de Özkan Deniz y Aslenberg ha dejado una lección clara para todos: la confianza es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación. Cuando ésta se rompe, es casi imposible repararla. La verdad siempre sale a la luz, y las mentiras, por más que se intenten ocultar, tienen un precio muy alto. La pareja de celebridades que parecía invulnerable ante las cámaras y el público se vio destruida por una mentira que, aunque nacida de la desesperación, cambió sus vidas para siempre. Y esto es todo por hoy, amigos. ¿Qué opinan de esta impactante historia? ¿Creen que la mentira de Asl fue justificable, considerando sus miedos y su amor por Özkan? Queremos leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.